empezar a grabar. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo van con la evidencia? ¿Han tenido alguna dificultad? No, señora. ¿Van bien con el cubo y con el boceto? Cuénteme. Con el boceto hasta ahora lo voy a empezar. Apenas lo va a empezar, bueno. Tienes todo el fin de semana. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver las herramientas para marroquinería. Espero que nos rinda, ¿sí? Si nos rinde, alcanzamos a ver un poquito de maquinaria. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, el curso que nosotros estamos haciendo se llama Diseño de Patrón y Patronaje de Complementos. Ya habíamos explicado que hay muchas clases de complementos y este es específicamente de marroquinería. Vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos. Espérenme. Que necesitamos para eh, hacer nuestros productos. No quiere decir que tengan que salir a comprarlos. Esta información es básicamente para que ustedes conozcan cuáles son las herramientas que se necesitan para trabajar marroquinería. Por lo pronto, ustedes pueden utilizar la herramienta que tengan en casa y se les acomode que cumpla la misma función, ¿cierto? No tiene que ser específicamente las que yo les voy a explicar acá. Hay unas herramientas que las podemos elaborar, ¿sí? Recordemos que nosotros somos artesanos y generalmente los artesanos tienen la capacidad de elaborar su herramienta. Les voy a enviar unos videos que los apoyarán para quienes deseen hacer estas herramientas. Bueno, entonces comenzamos para hacer modelaje. ¿Cuál es el modelaje? Es sacar los moldes, ¿cierto? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cartulina Bristol, la normal, la que uno compraba para hacer las carteleras en el colegio. Vamos a necesitar escuadras. Esta que es de 45 grados, ustedes saben que toda, todo triángulo, los ángulos de todo, la suma de los tres ángulos de un triángulo deben sumar 180 grados. Si este es un ángulo recto que mide 90, entonces 180 menos 90 son 90. Y como este tiene dos ángulos iguales, esos 90 dividido 2 me da 45. Entonces esta es una escuadra de 45. Pero esta tiene un ángulo aquí y otro ángulo diferente a este lado. Aquí sigue siendo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo es más grande que este. Este es de 90 y este es de 60. Con este lado del ángulo es de la escuadra es con el que hacemos el cubo en perspectiva isométrica, ¿cierto? Vamos a necesitar cinta métrica. ¿Para qué? Para tomar las medidas. Estas cintas métricas que son de modistería tienen una laminita acá. Si ustedes quitan esa laminita, se van a dar cuenta que generalmente le falta 1 o 2 milímetros o a veces está torcido. Entonces eso nos perjudica al momento de tomar las medidas y es probable que no nos queden bien los moldes.
Entonces, siempre que vayan a conseguir una cinta métrica, fíjense que empiece en cero y que esté derechito. Eh, Les aconsejo una cinta métrica que no tenga esta laminita. En confesión es probable que ese milímetro o 2 milímetros que le falta no se note, pero en marroquinería es muy determinante 1 milímetro, medio milímetro, para que el producto nos quede bien elaborado. Estos son lápices número 2 que nos sirve para hacer el boceto y para hacer los moldes. Para los moldes debe estar bien afiladito, por eso necesitamos un sacapunta para mantener bien afilado el lápiz, ¿cierto? Y como ya han podido darse cuenta, nosotros siempre borramos. En el boceto siempre estamos borrando y en los moldes, de más que también, porque tenemos que trazar líneas muy derechitas, muy bien elaboradas, entonces también debemos tener a la mano un borrador. Estos son los curvígrafos, mire que vienen en diferentes figuras. Esto es para hacer las curvas, pero no tenemos que salir a comprar el curvígrafo, sirve un transportador, un compás, un pocillo, un plato, una tapa, cualquier cosa que nos dé una curva. Esta es una regla, preferiblemente metálica, porque cuando estamos cortando a veces nos apoyamos en la regla, y si es una regla plástica es probable que si le pasamos la cuchilla por encima la dañemos. Entonces, no, si vamos a hacer una inversión de comprar una reglita, breguémosla a conseguir metálica y que traiga los números, porque así nos ayuda a medir. Pero si yo estoy midiendo para hacer los moldes y empecé a tomar las medidas en la cartulina con la regla, tengo que seguir siempre hasta que termine todos los moldes de un mismo bolso, midiendo con el mismo instrumento. O sea, si yo empiezo a medir con el metro, tengo que medir todos los moldes con el metro. Si yo voy a medir con la escuadra, tengo que medir todos los moldes con la escuadra. Si yo voy a medir con la regla, tengo que medir todos los moldes con la regla y con la misma regla. No es que, ay, se me embolató esta regla, entonces voy a coger esta otra que no, porque siempre entre una unidad de medida y entre un instrumento de medida y otro hay una leve diferencia, y esa leve diferencia se nos va a notar al finalizar el producto. Este es un compás de precisión. El compás de precisión se conoce porque tiene esta ruedita que no deja que las paticas ni se abran ni se cierren cuando uno esté trabajando. Entonces yo muevo esta ruedita y para hallar la apertura de las dos paticas del compás. Y ya cuando encuentre la medida a la que deben estar abiertas, ya él no se me cierra ni se me abre. Por eso se llama compás de precisión. Eh, Uno con esa ruedita deja las paticas fijas al tamaño que uno quiere. ¿Para qué sirve? Para hacer curvas, para tomar distancias, para hacer aumentos. Este es un punzón. El punzón es el instrumento con el que tomamos las medidas. Perdón, no tomamos la medida, marcamos cuando tomamos una medida. ¿Y por qué el punzón? Porque esto termina en punta, ¿sí? Y cuando termina en punta, si está bien afiladita, y marcamos sobre la cartulina o sobre el cuero, con este puntico, me va a hacer un puntico, no me va a hacer una raya, ni me va a perforar un ojalete. Eh, entonces, yo voy a estar segura que la medida llega exactamente hasta ahí. Mientras que si yo hago una rayita, a ver, yo conecto de una vez esta tableta para poder ir señalando.
Supongamos que yo marco una rayita acá y marco otra rayita acá. Y cuando voy a pasar una línea, entonces yo voy a trazar una línea desde aquí, hombre, hasta acá. Entonces es probable que me ocurra esto. Aquí la línea está por debajo de la rayita y en esta está por encima de la rayita. Entonces nos puede suceder que nos quede torcida la línea, ¿cierto? Entonces es mejor evitar ese inconveniente y por eso uno marca con el punzón. De esta forma, uno marca un punto y luego une los puntos. Ahí sí puede estar seguro que está derecho. Bueno, aquí tenemos las cuchillas. Estas son las cuchillas que generalmente utilizamos para marroquinería. Esta es pequeñita para cortar cartulinas, porque en marroquinería pasa como cuando uno está trabajando la confección, que si corta papel con las tijeras que corta la tela, ya después no le cortan la tela. Aquí no es que no vayan a cortar, sino que el papel y la cartulina amellan el filo de la cuchilla, sea de tijeras o sea de cuchilla. Nos amella el filo, entonces se le va a acabar el filo muy rápido, ¿cierto? Esta es más grandecita, es la de corte manual y esta la de desbaste. Para la cuchilla necesitamos saber unas especificaciones técnicas. Entonces, yo tengo un fleje. Nosotros utilizamos en este momento, permítame, yo la busco, la tenía que ahorita ya no la encuentro. Las cuchillas. Las cuchillas que trajiste. Pues dame una. Sí. Préstame una que no tenga este puerto. Todas están. Préstame la laminita. Préstame una lámina. Sí. Una lámina. Es que tengo cortadas. Sí. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Esta es una cuchilla de corte de una máquina vertical con la que cortan textiles, ¿cierto? Esta la cuchilla, ya a ellos no les sirve porque esta cuchilla ya ellos la desechan. Ya está utilizada, ya está viejita, a veces está oxidada, pero eso no importa porque a nosotros nos sirve así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a coger con un esmeril y le vamos a quitar todo el filo a lo largo de la cuchilla. Y queda de esta forma. Miren que esta tiene dos palitos, pero esta no tiene sino uno. Y ya esta corta por acá. Todo esto es un filo. Entonces en el esmeril le quitamos todo el filo y ya esta no tiene filo. Por aquí estaba el filo, ya no lo tiene. Entonces se lo quitamos a todo el largo de la cuchilla. Como este es el lado donde estaba el filo, es el lado donde tiene más acero plata. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos de la punta
hacia adentro 3 centímetros y trazamos una diagonal. Entonces lo hacemos de esta forma. Aquí tenemos la cuchilla, ¿cierto? Más o menos así. Y aquí tiene las dos cositas, ¿cierto? Esa viene como así. Y todo esto aquí es filo. Entonces con un esmeril la vamos a limar hasta acá. Hasta quitarle todo el filo y quitarle una de las paticas que tiene. ¿Sí? Ahora, cuando ya la tenemos de ese tamaño, borramos esta y borramos esta. Ay, se nos borró todo. Entonces ella está así. Y tiene el palito acá, ¿cierto? Entonces, como por este lado estaba el filo, por ahí tiene más concentración de acero plata. Entonces tomamos una medida desde aquí hasta acá y trazamos de 3 centímetros. Esto debe medir 3 centímetros, ¿cierto? Yo la amplío un poquito para que ustedes la puedan ver bien. Ahí. Mide 3 centímetros. Y vamos a hacer el ángulo de corte desde aquí hasta acá. De esta forma. Que no quede barrigona. Barrigona quiere decir que no quede ni así ni así. Aunque esta forma la utilizan mucho los zapateros, pero a nosotros nos gusta que nos quede bien derechita. Ahora con el mismo esmeril le vamos a quitar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, se lo vamos a quitar. Hasta que quede de esta forma. Le quitamos esto, esto y esto. Entonces ella va a quedar así. Va a quedar aquí derechita. Bueno, no voy a ser capaz de hacer una línea derecha acá nunca. Ahora, ¿qué se me hizo? Ahora, si yo escribo y corto con la mano derecha, tengo que tener eso muy presente. Si yo escribo y corto con la mano derecha, tengo que hacerla de una forma, pero si lo hago con la mano izquierda, tengo que hacerlo de otra. ¿Sí? Entonces, si yo soy diestra, eh, tengo que hacer un despalme plano por este lado. Pero si yo soy zurda, tengo que hacer el despalme plano por el otro lado. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No le entendí ahí, profe. Ya le voy a mostrar con la mía. Yo tengo la cuchilla, ¿cierto? La tengo acá. Ustedes sí ven bien. Es que yo no estoy viendo bien. Voy a dejar de presentar eso para ver bien. Entonces yo tengo la cuchilla. Como yo soy diestra, tengo que hacerle un despalme plano por este lado, por el lado izquierdo de la cuchilla y hacer el ángulo de corte por el lado derecho. Porque yo coloco el material, perdón, el molde sobre el material y voy a acercar la cuchilla al molde para cortar. Entonces, el lado plano debe quedar por acá. Por aquí queda un ángulo que ahorita vamos a hablar de él. Pero si yo soy zurda y tiene el ángulo por acá, entonces yo voy a cortar y me va a cortar sesgado el cuero o puedo dañar los moldes. Entonces, si yo soy zurda,
tengo que hacerle el despalme plano por acá y el del ángulo por el otro lado. ¿Sí me hago entender? Ahora sí fue más clara. Sí, profe, sí. Listo. Entonces, pues vamos a Gracias. compartir pantalla. Esa es una parte muy importante a tener en cuenta en el momento en que vamos a elaborar la cuchilla. Luego cogemos una laminita de zinc, más o menos que mida 3 veces el ancho de la cuchilla, ¿sí? Y vamos a colocar la cuchilla en el centro y vamos a doblar una partecita para allá y la otra para arriba, para que nos quede esto encajadita. Y ahí guardamos la cuchilla. Le podemos poner con pegante amarillo, le podemos poner cuero, le podemos poner eva, le podemos poner un material para que sea ergonómica y no me talle ni me den callos. Entonces, de esta forma, cuando yo no la estoy utilizando, la guardo, y cuando la estoy utilizando, la saco, y esto me sirve y es más ergonómico para cortar. No se la quito. Yo no corto así. Con esto así no, porque entonces me va a dar un callo acá y me va a dar callo en los dedos, porque ese metal produce ese efecto, ¿cierto? El metal contra la piel le va dando callosidad a la piel. Entonces, el cuerito nos ayuda a proteger las manos, ¿sí? Y queda más segura porque la puedo guardar para transportarla, para tenerla guardada y que nadie se corte en la casa. Bueno, ahora hablamos de la parte del ángulo. Entonces, por el otro lado, de donde le hice el despalme plano, voy a hacer un despalme chaflán a 3 milímetros, o sea, como a esta distancia. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a hacer como un angulito. Este es el ángulo de corte y este es el ángulo de filo. Entonces, si yo miro la cuchilla como por el canto, entonces me va a quedar un lado derechito y el otro con ángulo. Así, si yo la miro por el lado. Pero la cuchilla de desbaste le tengo que hacer un chaflán por los dos lados. Entonces me va a quedar como el cuchillo de la cocina. Un lado así y otro lado así. ¿Cierto? Pero ya el chaflán se lo tengo que hacer más larguito para que me dé un mejor filo. ¿Sí me hago entender? Así ya saben que cuando vayan a afilar el cuchillo de la cocina, tienen que afilarlo así, con un ángulo para acá y un ángulo para acá. Mientras que la cuchilla solamente tiene ángulo de filo a un solo lado. ¿Me hice entender? ¿Sí? De todas formas, yo les voy a mandar el video para que lo tengan de soporte en cualquier momento que deseen hacer una cuchilla, lo pueden utilizar, ¿cierto? Yo borro por acá. Bueno, esta es la piedra de afilar. Mi esposo se me llevó la piedra, espérenme un segundo. Bueno, esta es una piedra de barquito, hay otras que son cuadradas, no importa. Dime, Manuel. Manuel, tiene la mano levantada. Profe, qué pena, no me había dado cuenta. Ah, Disculpa, por favor. tranquilo, se te fue. Entonces la idea es que la piedra la podemos pegar a un trozo de madera, ¿cierto? Esta es la mía, por ejemplo.
está pegada a un trozo de madera. Entonces así, cuando yo vaya a afilar, la cojo de la madera, no la cojo de la piedra. Entonces evito un accidente. Aparte de eso, el asentador lo tengo por la parte de atrás del trozo de madera. Es un pedazo de lija 400 que le pego a la madera. ¿Cómo afilo la cuchilla? Yo tomo la cuchilla por el lado que está plana, la pongo planita sobre la piedra y le hago fuerza hacia arriba, hacia mí. Claro que la piedra debe estar sobre una superficie, sobre una mesa. No lo vayan a hacer como lo estoy haciendo yo en el aire. Entonces la traigo hacia acá, afilando. Entonces para que ustedes vean. Y cuando voy a colocar la cuchilla por el lado donde está el ángulo de filo, entonces la coloco levantadita, así un poquito levantada. Y afilo hacia afuera. Siempre en la misma dirección. Hay gente que le hace así, otros que le hacen así, pero miren muchachos, esto es arena comprimida. Esta es la arena, son piedritas pequeñitas. Cuando ustedes traen la cuchilla en contra del filo, le amella el filo a la cuchilla. Entonces siempre hacia afuera y aquí hacia arriba. Siempre vamos a ir cuidando el filo de la cuchilla. Cuando ya la terminemos de afilar bien, volteamos y le asentamos el filo. ¿Qué es asentar? Cuando ella pasa por la piedra, todo este filo se va llenando de rebaba y de limalla. Entonces lo pasamos por el asentador para retirar toda esa limalla. ¿Por qué la tengo que retirar? Porque si estoy cortando cuero, toda esa limalla o se le queda pegado o empieza a cortar como si estuviera mordiendo el cuero. Entonces no hace un corte limpio. Y si yo estoy trabajando el cuero al corte, no me va a quedar bien, porque el corte, cuando estoy trabajando al corte, el corte tiene que quedar muy limpiecito, muy parejito. Otra cosa también es que si no le retiro la limalla, toda la carnaza, la parte de abajo, también va a quedar toda espelucada. Entonces cuando yo termine de cortar, no se va a ver el corte así limpiecito. Otra cosa también es que daña la seda, porque igual la va a cortar como mordida. Entonces hay que quitarle bien toda esa limalla y toda esa rebaba a la cuchilla. Bueno, aquí les presento entonces el asentador aparte de la piedra, pero pueden ser una sola cosa, unidos en la tablita. Estas son las superficies de corte. Esta es de PVC, la llaman también autocicatrizante, porque dicen que uno corta y el corte vuelve y se cierra, ¿cierto? Yo tengo una y lo que me muestra es que se demora más para dañarse que la de polietileno, pero igual se le ven los cortes. Esta es muy buena para uno cortar. Y esta de polietileno, estas grandototas y anchas sirven para las máquinas troqueladoras. Hay unas más pequeñitas, pues más delgaditas y también grandes que sirven para cortar piezas. Y otras más chiquiticas, más gruesitas que esta, que en el mercado la llaman panela o queso, son las que sirven para perforar. Siempre que estemos trabajando, no debemos cortar en la superficie de perforar ni perforar en la superficie de corte, porque sobre todo el sacabocado llena de huequitos y daña la superficie, y si yo voy a cortar ahí, o me queda mal cortado o me accidento fácilmente, porque en uno de los huequitos se me enreda la punta de la cuchilla y me llevo el dedo. Entonces tengo que tener mucho cuidado, siempre tener una superficie para perforar y otra diferente para cortar,
así sean del mismo material. Las herramientas para producción. Tenemos los sacabocados. Hay en diferentes formas, tamaños. Estos, por ejemplo, se llaman tenedores. Estos lo único que hacen es cortar como si fuera una cuchillita. Cortan, pero no sacan el pedacito. Y estos se llaman sacabocados. Por aquí tiene como un ojalcito, por ahí va saliendo el pedacito de cuero. Entonces hace perforaciones y quita el pedacito de cuero. Igual estos. Estos son múltiples y estos son sencillos. Entonces, si yo voy a coser con hilo, estas me sirven. Si yo voy a coser con hilo, estas también me sirven, ¿cierto? Pero si yo voy a poner broches, remaches o ojaletes, estos no me sirven, estos sí, ¿cierto? Este es un perforador de alicate, lo usan mucho para poner ojaletes, para poner broches, sobre todo en los zapatos, eh, pero cumplen la misma función. Estos son martillos y mazos. El martillo es para asentar cuando uno dobla, cuando uno une piezas, ¿cierto? Y el mazo es para golpear el sacabocado sobre la superficie de corte para perforar. El martillo, ¿por qué no utilizamos el martillo para perforar? Porque daña el sacabocado. Y además, pues este martillo lo venden mucho, pero yo prefiero el que tiene el manguito de madera, porque cuando yo doy el golpe en el mango de madera, con el mango de madera, el golpe se refleja y ese reflejo lo recibe la madera, mientras que si el mango es metálico, el reflejo lo recibe el codo. ¿Sí? Aquí miren que todos los mazos tienen mango de madera. Entonces procuren por siempre conseguir mangos de madera. Estos son contenedores para echar ahí los pegantes. Cuando uno compra el pegante puede venir en un tarrito de litro, entonces no tener destapado el tarrito de litro porque él se evapora. Los solventes se van evaporando y el caucho se va secando. Entonces para que me dure mucho voy a tener un contenedor y solamente voy a echar ahí, calculamos cuánto me voy a gastar y no lo lleno tampoco inoficiosamente porque se empieza a dañar, se empieza a secar. Y cuando menos pienso tengo una bola ahí de pegante y se me perdió toda la pega y eso está muy costoso, entonces no podemos darnos ese lujo de desperdiciar, ¿cierto? Estos son pinceles que los utilizamos para aplicar los pegantes base cloropreno. Los pegantes base agua no los aplicamos con pinceles porque se dañan. Estas son espátulas, pues esta es de hueso, esta es metálica. También la podemos elaborar nosotros con un trinchete viejito, trinchete que ya no se usa en la cocina. Se le quitan todos los dientecitos y se pule bien por los bordes para que no me vaya a rayar el cuero. Y me queda lista para armado. Esta es una mina de plata. Nosotros no rayamos ni marcamos ni con lápiz, ni con lapicero, ni con marcadores, porque eso no se retira el cuero, lo mancha. La mina de plata marcamos con ella y si en el proceso de producción no se le quitó, entonces en acabados con un borradorcito de goma se quitan los rayoncitos y queda el cuero perfectamente. Claro que tenemos que tener cuidado con los cueros afelpados, los cueros que son como gamuzaditos, como peluditos, eh, no rayarlos mucho porque la mina de plata sí los mancha. Estos son bruñidores. Los bruñidores son para pulir los bordes de los cantos, bien sea de billeteras, de portatarjetas, todos los cantos que son hechos al corte. Entonces los pulimos con los bruñidores para que queden suaves. Este es de una máquina de bruñidores, entonces vienen manuales y vienen de máquina. Este es un banco de trabajo, preferiblemente que sea firme
y fuerte que yo pueda martillar con él, que yo pueda perforar y no me dé inestabilidad, porque la inestabilidad hace que yo trabaje como con nervios, que en cualquier momento se me cierra o se me cae o se me voltea la mesa, entonces no me va a quedar bien elaborado el trabajo. Estos son regletas, estas no se consiguen en el mercado. Estas las mandé a hacer en una parte donde hacen, eh, donde cortan, ¿cómo es? Acrílico. Y el señor me las cortó desde 3 milímetros hasta 15 milímetros. Entonces hay una de 3, una de 4, una de 5, una de 6, una de 7, una de 8, hasta una de 15 milímetros. ¿Para qué sirve eso? Yo la coloco al bordito del material que voy a doblar. Entonces si voy a doblar a 8, cojo la regleta de 7, la coloco bien al bordito y trazo la línea con la mina de plata. Entonces, la regleta es de 7 más el milímetro que me aumenta la mina de plata y doblo y me quedo a 8, ¿cierto? Siempre utilizo la regleta que mida 1 milímetro menos de la distancia que voy a trazar. Entonces, esto me agiliza la labor, porque mientras yo marco en un lado, marco en el otro, Buenas, no escucho. ya me escucha, ¿sí? Sí, Sí, señor. profe, ya. Ah, bueno. Entonces, mientras yo marco en un lado, marco en el otro, gasto más tiempo. Entonces, esto me agiliza el trabajo. Adicionalmente, yo sé que está derechita, ¿cierto? Esto es una prensa o se me olvidó cómo la llaman también. Esta es una que me hizo mi esposo y yo le hice el video para que también se los voy a compartir para que ustedes vean. Es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Esta nos sirve para coser en forma manual. Esa es la tercera mano que siempre nos hace falta cuando estamos cosiendo manual. Ustedes se van a dar cuenta cuando uno cose manual, siempre dice, ay, me hace falta otra mano que me sostenga mientras yo desenredo el hilo, porque ese hilo se enreda. Entonces, esta es la mano que nos hace falta. Yo les voy a mandar el video para que las chicas le digan a sus esposos que se las hagan y los muchachos las hacen ellos mismos o le dicen a las esposas que se las hagan también. Hay muchas mujeres que son muy raquitas. Bueno, estos son, este es un barril para aplicar tintas, ¿sí? Él no es muy grande, él es pequeñito. Uno echa aquí la tinta y luego esto se mueve, ¿sí? Y uno pasa el cuero por acá por encima mientras esto se mueve y en tinta. Este es una paleta de tintas también. Cuando uno no tiene este contenedor, coloca aquí la tinta, le sirve para contener la tinta o para hacer mezclas, y con un palillito, con un pincel, con un roller, que es como un lapicero, pero la punta es redondita, especial para aplicar tintas, puede aplicar tintas. Esta es una rodaja que se utiliza para marcar el cuero. Yo puedo marcar por donde voy a cortar, o puedo, cuando estoy haciendo moldes y necesito pasar una marcación de un molde a otro, entonces puedo utilizar la rodaja. Bueno, estos son remachadoras manuales. Hay remachadora, no sé si ustedes conocen, una que la marca es Gameco, aunque hay otras marcas también. Entonces ese que quedó como cuando uno ve una retroexcavadora que le dice ¿una qué? Ya hasta se me olvidó que la gente la llama por la marca. Entonces así le pasó a las Gamecos. Las remachadoras se quedaron así con ese nombre. Ah, eso es una Gameco, no es Gameco, porque a veces hay de otra marca. Sino que esa es más costosa y cada juego de dados también es más costosa. Entonces, cuando uno está iniciando, uno puede conseguir estas que son manuales y le minimizan a uno los costos. Entonces, esta, por ejemplo, la de 3 partes, es para broche cazuela. Viene broche cazuela grande, mediano y pequeño.
esta de 2 partes le sirve a uno para, pues hay unas que son para broche billetera, otros que son para broche cherry, hay unas que son, también vienen para broches grandes, medianos y pequeños. Estas son para ojaletes y viene según el número del ojalete. Esto es el pegante base agua. Estas son pegantes ecológicos, son más rendidores que los base cloropreno, pero son un poquito más costosos. Entonces, según si uno lo utiliza bien, con con una máquina, con un compresor, entonces a uno le va a rendir más el material, el insumo, va a rendir más que el base cloropreno. Entonces le va a salir más económico. Pero si uno lo aplica con una espuma, la espuma absorbe mucho, entonces es mucho el material que se pierde. Entonces hay que saber según con lo que yo vaya a utilizarlo, me beneficia o me perjudica en cuanto al costo del producto, ¿cierto? Pero estos son los que vienen imponiéndose últimamente porque ya sabemos que todo el mundo está buscando cuidar el planeta y estos van de salida. A los viejitos como yo nos ha dado muy duro el cambio, porque uno ya estaba acostumbrado a este tipo de pegantes, pero también tiene otra ventaja que tiene más tiempo abierto para el pegue. Este tiene un tiempo abierto de más cortico y este es mayor. Este puede oscilar entre 5 a 10 minutos y este puede oscilar de 3 a 5 días. ¿Sí? Estos son base cloropreno, son químicos y este es el blanco que comúnmente se llama Sacol y esta es la pega amarilla. Este es de alto, eh, de alto, Impacto. de alto impacto y este de bajo impacto. Muy bien. Este se utiliza para pegar mientras se cose. O sea, si yo no coso inmediatamente, lo pego. Entonces se me despega la pieza, mientras este me demora un poquito más pegada. Con este lo utilizaban los zapateros anteriormente, antes de que llegaran todos estos pegantes especiales para el calzado, como el PU, como el primer, todos esos con los que se pegan ahora los zapatos. Anteriormente se pegaba con este, entonces la gente, los zapateros aplicaban, como son de contacto, entonces yo tengo que aplicarle a las dos piezas, ¿cierto? No le voy a aplicar a una y doblo y la otra no tiene, porque ellos necesitan unirse y anclarse, ¿cierto? Entonces se le aplicaban las dos piezas y cuando pasaba el tiempo abierto, entonces ellos lo ponían al sol para reactivar la pega. Y apenas se reactivaba, se pegaban y soldaban mejor. Y eso mismo ahorita, por ejemplo, cuando vamos a utilizar en algunos zapatos estos pegantes y los otros también, los nuevos que se están utilizando. Sí, es el mismo que el boxer. Em, Cuando vamos a hacer un pegue con este y lo podemos reactivar ya se va a acabar el tiempo, en en las máquinas de calzado. Hay unas que se llaman reactivadoras. ¿Qué hacen? Le aplican calor a los pegantes, el PU se reactiva, el primer también, todos estos pegantes de calzado se reactivan para que solden al momento de unirse. Tenemos acá, este es un micrómetro. El micrómetro lo utilizamos para medir el calibre del cuero, ¿sí? El calibre es el espesor, ¿sí? No es el tamaño, sino el espesor. Entonces él viene 6, 7, 8, 8, 9, perdón. Viene de 2 en 2. El más común es el 10-12.
Entonces el anterior es el 8-10 y el anterior es el 6-8, así, ¿cierto? 6-8, 8-10, 10-12, 12-14. Entonces, para las billeteras utilizamos el 8-10. Para los bolsos utilizamos el 10-12. Para los zapatos también utilizamos el 10-12. El 12-14 es más gruesito, entonces sirve también para marroquinería y calzado, pero no, ay, se acabó, pero no de obra fina. Obra fina es lo que llamamos elegante, ¿cierto? Y lo deportivo no es obra fina. Entonces, los gruesos se utilizan para calzado y marroquinería deportiva. Estas son las tijeras para cortar cuero, los muchachos las llaman las peligrosas. Esa punta es muy afilada, entonces hay que tener cuidado con ella. Esto es un matacantos, lo utilizamos para pulir los bordes, sobre todo de las correas, que no queden así muy cuadraditas, ¿cierto? Aquí hay cuero y este es el canto, entonces queda todo cuadradito este filo. Yo lo puedo mejorar entintándolo, pero hay gente que le quita ese filo con el matacantos. Estos son destornilladores, ya estos son herramientas para costura, estos son destornilladores. Siempre debo tener en la máquina uno de pala y otro de cruz. Y esto es un perillero, es un destornillador chiquitico que lo utilizo para cuando voy a cambiar los dientes, cuando voy a tensionar la bobina. Esto es una galga. En la galga, este este huequito mide 1 pulgada. Nosotros cosemos a 8 ppp, o sea, 8 puntadas por pulgada. Entonces uno cuando está ajustando y calibrando la máquina para coser, uno hace una costura de prueba en un retalcito y luego pone la galga encima y por este huequito cuenta que tenga 8 rayitas de costura. Si tiene 8 rayitas, entonces ya está calibrada. Pero si tiene 6, quiere decir que la puntada está muy grande y debo rebajarle el tamaño de la puntada. Y si tiene 9, entonces la puntada está muy chiquita y le debo aumentar el tamaño de la puntada. Esto es una guía para ribetear, la utilizamos para forrar los bordes de los bolsos cuando estamos cosiendo, estamos ensamblando bolsos pieza por pieza. Pieza por pieza quiere decir que al frente le coloco el material y le coloco el forro y lo pego alrededor con pegante. A los laterales los pego igual, el cuero, el forro y luego el espaldar también. Y después uno frente, con falso, con espaldar, y entonces lo uno y volteo. Entonces por dentro queda todos esos bordes y se ven muy feos. Entonces, ¿qué hacemos? Le tapamos todos esos bordes con ribete. Utilizamos generalmente cinta falla o cinta ribete. Y esta es una guía aérea. Si ustedes se han notado, los que tienen máquina por la parte de atrás, tiene de donde está la barra de aguja, tiene unos huequitos. Esos huequitos para poner una guía aérea. Lo que hace la guía aérea es que yo coso y arrimo el material a esta bolita que se mueve para que no se me atranque el material y coso derecho, siempre a la misma distancia. Entonces uno mueve la guía aérea de esto, o lo alarga o lo estira para medir el largo de la puntada. ¿Cómo es? El largo de la puntada no, la distancia a la que yo voy a coser y que me vaya derechita. Estas son las agujas. Nosotros vamos a tener una sesión de agujas donde vamos a aprender por qué hay agujas más gruesas, otras más delgaditas, porque unas son más largas, otras son más corticas, porque las puntas de las agujas son diferentes, porque hay unas punta bola, otras punta cortante. Vamos a aprender las partes de la aguja, que son muchas, una cosa tan pequeñita y tiene muchas partes, y por qué cada parte es como es. ¿Listo? Entonces, más adelante vemos lo de las agujas. Estas son de máquina y estas son para coser a mano. Esta es una aguja plana con ojo y presilla. ¿Cuál es la presilla? La presilla
son estos punticos que se ven acá. Estas agujas son especiales para coser con cuero, ¿sí? Entonces uno separa las laminitas, mete el cuero y luego las ajusta. Entonces estas punticas se meten en el cuero para que no se me vaya a zafar mientras estoy cosiendo, ¿cierto? Y estas son agujas capoteras. Miren que esta es alargadita. Estas son aguja capotera de ojo alargado. Hay unas que vienen con el ojo más gordito, más redondo. Esas, si yo voy a coser el cuero, el ojito se me va a ensanchar, entonces me va a quedar bolerudo el bolso, no va a quedar bonito, o se me revienta, si el cuero es delgadito, se me puede reventar. Entonces utilizamos aguja capotera número 18, ojo alargado. Y debe ser así grandecito para que me quepa el hilo con el que voy a coser. Esta es la pulidora. Yo les aconsejo, cuando ustedes estén cosiendo, cojan una tirita y de este cosito amarran la pulidora de la máquina. Así, ellas se caen mucho, mucho, y lo que más pierden son la punta. Entonces, de esa forma, o sea, la amarran de tal forma que la distancia llegue hasta donde ustedes están cosiendo, pero que no llegue hasta el suelo. De manera que si se me cae, quede ahí colgando. Esta es un cautín. Nosotros lo utilizamos para cauterizar los hilos cuando estamos puliendo. Mucha gente corta el hilo y lo quema con una candelita, pero corremos el riesgo que como estamos trabajando con pegantes que son combustibles ya pasado, que a mucha gente se le ha incendiado el producto. Entonces, para evitar eso, conectamos el cautín y lo ajustamos, lo llegamos bien cerquita al huequito sin ir a quemar pues el resto del hilo ni el material. Lo ponemos sobre el hilo y ahí mismo corta. Entonces es más seguro de utilizar. Esta es la remachadora, la que yo les decía, la Gameco, ¿sí? Una Gameco puede estar costando 160.000 pesos más o menos y cada juego de dados por ahí a 80.000 pesos, mientras que los manuales están a 10.000. Entonces uno tiene que poner en una balanza, pues estos son muy prácticos, pero me sale más costoso. Estos son los hilos, ya se va a acabar, quedan 7 minutos. Son los hilos para coser a máquina. Nosotros cosemos con 3 calibres de hilo. Este es hilo 60, es muy delgadito. Este es hilo 40, es un grosor mediano. Y este es hilo 20, es más grueso. Entonces, si yo voy a coser con hilo 60, debo utilizar cierto tipo de aguja. Si yo voy a coser con hilo 40, debo utilizar con otra aguja. Y si yo voy a coser con hilo 20, debo utilizar otra aguja. Esto lo retomamos cuando estemos viendo la clase de hilos. Estos son hilos para coser a mano. Este es hilo terlenca. Todo es hilo terlenca, pero este es encerado. Ya viene encerado. Esto es hilo terlenca sin encerar. Este es número 9 de 2 hilos y este es número 15 de 3 hilos. Este es muy grueso, nosotros casi no cosemos con este, cosemos más con este, pero si yo tengo este, también puedo encerarlo. Tengo que validar que me sale más barato, pero cuando uno lo encera, pues a mi parecer, a mí personalmente, me parece que ensucia el hilo. Entonces, si yo voy a coser con hilo encerado, prefiero invertir en comprar hilo encerado. Este es un esmeril de banco. En este es en el que hacemos la cuchilla, ¿sí? Para que lo conozcan. Esto tiene ciertas normativas para poderlo utilizar, entonces tengo que tener en cuenta de tener las mangas recogidas si tengo manga larga, de no tener aretes, de no tener collares, de tener el cabello recogido, de no tener anillos para poderlo utilizar, de tener una careta protectora. Es muy probable que uno, si no tiene la precaución de estar mojando el fleje cuando lo está afilando, él se calienta y se revienta. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Todo eso se explica en el video que les voy a mandar. Ya dejamos para la próxima semana, de aquí para la próxima sesión, que es el martes, retomamos esto, las máquinas. Seguimos en las máquinas.
¿Alguna duda? ¿Cómo les ha parecido? Cuéntenme. Muy interesante, profe, muy bueno. Pero de pronto este tema de lo de las cuchillas, eso, ¿dónde las podemos comprar hechas? ¿Sí las venden hechas o hay que fabricarlas? Yo he visto aquí en Medellín que venden unas diferentes en los almacenes, pues en las peleterías. Mi esposo las hace y las vende a los aprendices del SENA, ya elaboradas, así. Él consigue estas y las hace con las técnicamente como se deben hacer, ¿cierto? No es que le esté haciendo propaganda, sino que es que es más difícil que uno las consiga. Sí, pero ahí el problema, yo estoy en Bogotá, entonces acá tocaría mirar a ver cómo. Claro, sí. Esta, por ejemplo, es la de desbaste. Mira que es diferente, más pequeñita. El filo es Claro, más largo. Aquí hay 5 centímetros y esta tiene 3 centímetros para el ángulo de filo, para el claro. ángulo de corte. Y esta es la de moldes. Yo siempre tengo una de moldes porque acuérdense que pierde el filo esta muy fácil. ¿Cada cuánto tengo que afilarla? Por ahí cada 6, 7 cortes. Uno corta 6 o 7, no afilarlas, pasarlas por el asentador. Y así se le permanece el filo y no la tengo que llevar muy rápido al esmeril. ¿Qué otra duda? Ya casi Disculpe, ¿y su esposo no? Yo vivo acá en Cali, ¿y su esposo no las vende así para otra ciudad? él se la puede mandar. Usted paga el transporte. Sí, pero a mí me interesa, porque es que por acá toca también mandarlas a hacer y pues yo como casi no tengo conocimiento de eso, entonces puedo tenerlas ya listas, comprarlas listas. Claro que sí. Sí, él las vende a 10.000 pesos. Para Me que se... interesa. 30 las 3 más el envío. El envío. Más el envío, sí, señor. ¿Y cómo hace uno para conectarse con el señor para enviarle el dinero? Le dice a mí que yo le digo a él, yo soy buena razonera. No, pero entonces yo por lo menos esta semana yo le enviaré el dinero, donde pues consignarlo y todo para que me la envíe. Listo, sí. Sí, yo le digo a él. Bueno. Me escribe al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, profe, bueno. Bueno, gracias. Muchachos, que Dios los bendiga. Nos vemos el martes. Yo les pongo nuevamente el enlace. Ténganme un poquito de paciencia, muchachos, porque la verdad, los temas son muchos. Nosotros tenemos, queda un minuto. Nosotros tenemos que reunirnos una vez a la semana, pero en esa vez a la semana no alcanzamos a ver todo lo que tenemos que ver. Y yo prefiero contarles y mostrarles que no que ustedes se sienten o no se sienten, porque muchos no lo hacen, a leer toda la documentación que está en la plataforma. ¿Listo? Ya les dije que yo era muy escuelera. Chao. Sí, señora, gracias. Está muy bien todo. Muchas gracias, Está mejor. excelente. Sí, Excelente, profe. gracias. Chao, profe. No, gracias.